En la derivada, el concepto de la derivada es que es la pendiente de una recta tangente. Ustedes tienen, por ejemplo, la función y igual f de x. Esta es su función original. Ella es su función original. Por lo tanto, esta función original, yo le puedo determinar su primera derivada. Su primera derivada. Esta primera derivada se denota como la derivada de la y respecto x. Usted la puede escribir como la derivada de la función respecto a la variable x. Puede escribirla como y' de esa forma, ¿ya? O como f' de x. Entonces, cualquiera de esta situación significa que es la primera derivada de la función, cuando está expresada de esa forma, ¿ya? Entonces, como la primera derivada dice que es la pendiente, en este caso m, de una recta tangente, en un valor x igual a. Entonces quiere decir que cuando usted determina la primera derivada de la función, esta es igual a la pendiente, pero no es una pendiente normal, es una pendiente de una recta tangente. ¿Cómo podríamos expresarla gráficamente para entenderlo? Y por decir que yo tenga una curva, esto va a ser y igual a f de x, y tengo yo y más infinito, 0 más infinito en x, menos infinito y menos infinito. ¿De acuerdo? Entonces, en el momento que yo derivo, en el momento que se deriva, y en un valor x igual a, quiere decir que al reemplazar f' de x igual a ese valor a, voy a tener una pendiente 1. ¿De acuerdo? Entonces, usted va a tener esta pendiente. Esa pendiente 1. Esa pendiente 1 le va a generar una recta tangente en ese punto que se forma. Pues va a tener una recta tangente aquí. Bueno, ahí está bien explicadito para que ustedes lo vean. Esta de aquí es su recta tangente. Recta tangente. ¿Y qué quiere decir eso? Que entonces la primera derivada puede generar infinitas rectas tangentes. Fíjense, yo puedo tener para este valor x1 una pendiente, otra pendiente, para un valor x2 otra pendiente, y así, y se me va a generar infinitas. Por ejemplo, yo ahí dibujé una, voy a dibujar otra con otro color. Por ejemplo, para otro valor de x, fíjense, yo puedo tener una recta tangente, ¿no ve? Fíjense, y se me van formando más, fíjense, mientras que más puedo tener para este otro lado, otra recta tangente en otro valor x, fíjense, ¿ya? Y voy a ir formando de esa forma, fíjense, esta será de una, esta será, y puedo tener n, fíjense, de tal forma de que estas intersecciones, miren, me van formando la curva de la función. Entonces, ese es el concepto muy básico de la derivada de la función. En base a todos estos datos, se tiene lo que es la derivada por definición. Algunos le dicen que es conceptual, definición. La derivada por definición es una fórmula general de tal forma de que
a partir de y igual a f de x, yo puedo obtener la primera derivada aplicando el límite cuando delta x tiende a 0. De la función original incrementada su variable en un delta x, a ella le debo restar la función original y debo dividir entre delta x. De esa manera obtengo la primera derivada de la función. Entonces, esta es una fórmula general. Se aplica para determinar la primera derivada de la función. Esa es su fórmula general. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿en qué consiste este método? ¿Ya? De la derivada por definición. Entonces, cuando ustedes quieran derivar y determinar esa primera derivada por definición, lo que tienen que hacer es aplicar métodos algebraicos para la solución. Deben aplicar métodos algebraicos de tal manera que se simplifique el delta x del denominador para luego resolver el límite. ¿De acuerdo? Entonces, es eso lo que se tiene que hacer. Voy a hacer ejemplos. Entonces, dada la función y igual f de x igual a 1 menos x al cubo, determinar f' de x por definición. Entonces me piden que determine la primera derivada por definición. Bien, ¿qué es lo que debo hacer en estos casos? Solución. Entonces, tengo la función y debo aplicar la fórmula. Entonces yo digo que y' va a ser igual al límite, delta x tiende a 0, dice acá de la función, fíjese, incrementada su variable x en un delta x. Entonces la función es 1 menos x al cubo. En vez de x, abro un paréntesis y coloco x más delta x al cubo. No se olviden que esto aquí se llama delta x. Se lo voy a escribir para que después no digan qué es. Al cubo. Entonces, no tengo más donde incrementar. Entonces, he resuelto la primera parte. Pero dice que le debo restar la función original. La función original es 1 menos x al cubo. Y todo ello lo debo dividir entre delta x. Y debo resolver ese límite. Bien, entonces acá me dice que yo para resolver la solución debo aplicar método algebraico. Entonces el único método algebraico que puedo aplicar aquí es la de un binomio elevado al cubo. Entonces yo voy a aplicar, no se va a olvidar que a más b al cubo es igual a al cubo más 3 veces el cuadrado del primero por el segundo, más 3 veces el primero por el cuadrado del segundo, más el cubo del segundo. Y si fuese negativo, aquí fuese a menos, más, menos, más, menos. Entonces aplico esta expresión algebraica. Yo digo que y' va a ser igual al límite, delta x tiende a 0. Si ustedes quieren, pueden aplicar para mejor trabajo, no se olviden que a l sobre b, yo puedo escribirlo esto 1 sobre b por a, para poder trabajar mejor. Entonces yo tengo aquí delta x sería b. Entonces yo voy a colocar 1 sobre delta x para poder trabajar mejor. Y abro un paréntesis. Y aquí hago todas mis operaciones. Entonces yo tengo aquí el 1, me queda el signo menos, abro un paréntesis, tengo x más delta x al cubo. Entonces va a ser el cubo del primero
más 3 veces el cuadrado del primero por el segundo, más 3 veces el primero por el cuadrado del segundo, más el segundo al cubo. ¿De acuerdo? El segundo al cubo. Entonces voy a cerrar mi operación de ahí y acá multiplico el signo. Menos por más me da menos 1. Menos por menos me da más x al cubo. Cierro y le pongo mi corchetito porque tengo que resolver ese límite. Estoy simplificando algunos factores o términos que son idénticos y el signo contrario. En este caso el 1 con el menos 1. Muy bien. Entonces, ¿qué me quedó? Y' igual al límite cuando delta x tiende a 0 de 1 sobre delta x. Abro. Aquel signo, este signo negativo le va a cambiar el signo a todo lo que está dentro de mi paréntesis. Esto va a quedar x cuadrado, delta x, menos 3x delta x al cuadrado, menos delta x al cubo. Y acá tengo más x al cubo. Cierro y tengo esto acá. Perfecto. Ahora puedo simplificar el menos x al cubo con el más x al cubo. Y de todas estas tres expresiones que hay aquí, voy a factorizar este delta x. ¿De acuerdo? Entonces voy a tener yo aquí que y va a ser igual límite delta x tiende a 0 de 1 sobre delta x y voy a factorizar de aquí ese delta x. ¿Qué me quedó? Menos 3x cuadrado menos 3x delta x porque he sacado un solo delta x. Y aquí me quedó menos delta x al cuadrado. Muy bien. Fíjense que el delta x son idénticos y se están dividiendo. Por lo tanto, lo puedo simplificar. Al simplificar el delta x, como dice acá, ¿no? De tal manera que simplifique el delta x del denominador para luego resolver el límite. Entonces, una vez que yo he simplificado, resuelvo el límite. Perfecto, voy a tener yo entonces y' que había sido igual a menos 3x cuadrado menos 3x por 0 menos 0 al cuadrado. Entonces, esto me da 0. Esto me da 0. ¿Qué me quedó? Me quedó menos 3x cuadrado. Entonces te dice que y' igual a f' de x es igual a menos 3x cuadrado. Esa es su respuesta. Esa es su respuesta. ¿Ya? Dada la función f de x igual a menos 5 sobre 3x. Le pide determinar f' de x por definición. Bien, solución. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Ustedes tienen la función f de x que es igual a menos 5, 3x. Deben aplicar ustedes la fórmula por definición. Límite delta x tiende a 0. Ustedes tienen menos 5 sobre 3x. Entonces, donde hay x, le aumento un delta x. Y a ello le debo restar la función original. La función original es menos 5 sobre 3x. Y aquí abajito tengo delta x. Lo único que he hecho yo aquí es plantear la fórmula. Aquí tengo la función incrementada a su variable x, es un delta x, menos la función original. No se van a olvidar que tienen que restar. Perfecto. Entonces yo puedo trabajar. ¿Qué puedo hacer yo acá? ¿Qué método algebraico puedo aplicar? El único que me queda es el de los comunes múltiplos. Entonces yo digo que f' de x va a ser igual al límite
delta X tiende a 0. Y voy a trasladar aplicando la propiedad que le indiqué anterior, 1 sobre delta X. ¿Qué me queda? Voy a sacar el común, son los comunes y no comunes, múltiplo como múltiplo. Entonces voy a tener yo aquí 3X por X más delta X. ¿De acuerdo? Entonces, si divido el común sobre este denominador, se va a simplificar el 3 con el 3, X más delta X con X más delta X, me va a quedar X. Entonces aquí arribita me quedó menos 5X. Este signo menos se mantiene ahí. Cuando yo divido el común sobre este denominador, entonces se va a simplificar 3X con 3X, me va a quedar X más delta X. Pero fíjense que me quedó el signo menos. Entonces yo le voy a colocar menos 5 y me quedó X más delta X. Y le vuelvo a colocar de esa forma y cierro mi paréntesis grande y mi corchete. ¿De acuerdo? Entonces, el signo menos, primero es este menos acá. Y 5 es negativo, es menos 5, entonces estoy multiplicando por X más delta X. Muy bien, lo que hago ahí es hacer operaciones. Tengo la primera derivada, esto es el límite cuando delta X tiende a 0, de 1 sobre delta X, abro paréntesis. Aquí abajo no cambia nada, aquí voy a hacer operación de los signos. Tengo menos 5X, menos con menos se vuelve más 5 por X me queda más 5X. Menos por menos me queda más 5 por delta X me queda más 5 delta X. ¿De acuerdo? Y abajo no cambió absolutamente nada. ¿De acuerdo? Cierro y cierro mi corchete. Simplifico los factores que son idénticos y de signo contrario, este señor con este allá. Al simplificar estos dos factores, me quedó 5 delta X. Entonces yo tengo aquí un delta X que me queda, que la puedo simplificar con el de acá. ¿De acuerdo? Entonces este delta X lo he de simplificar. Por lo tanto, si usted quiere, le hago un pasingo más para que vean que lo que le quedó es delta X tiende a 0. Le quedó el 5 sobre 3X, X más delta X. Al aplicarle el límite, tiene que esto es 5 y abajo me queda 3X, X más 0. ¿De acuerdo? X más 0. Perfecto, X más 0 es X. X por 3X me queda 3X al cuadrado. Y aquí está su respuesta. Esto había sido 5 sobre 3X cuadrado. Y ella es mi respuesta. Voy a hacer otro ejemplo más. Dada la función f de x igual logaritmo natural de menos 3x. Si quieren, pongámosle más 1. Le pide determinar f' de x por definición. Bien. Entonces, aquí tienen que acordarse también de las propiedades de los límites. Ya, si ustedes se van a su cuaderno y fíjense las propiedades de límites logarítmicas, van a pillar alguna secuencia de la figura. Solución. Ustedes tienen la función que es el logaritmo natural de menos 3x más 1. Entonces, plantean la fórmula general, delta x tiende a 0. Y aquí ustedes tienen logaritmo natural, voy a colocar mi delta x abajo, logaritmo natural de menos 3x más delta x más 1, menos la función original. Listo. Hasta ahí lo único que ha hecho es aplicar la fórmula general. ¿Qué operación algebraica pueden hacer ustedes aquí? Una de estas operaciones algebraicas está la propiedad del logaritmo. Ustedes tienen logaritmo natural de A menos logaritmo natural de B
Esto es logaritmo natural de A dividido entre B. ¿De acuerdo? Una de esas son las propiedades. Otra de las propiedades que ustedes tienen es que es n logaritmo natural de A es igual a logaritmo natural de A elevado a la n. Una propiedad de los límites, ya estamos aquí, la voy a ir colocando de una vez. El límite cuando x tiende a 0 del logaritmo natural de 1 más x elevado a x, que esto vale 1, o podemos aplicar el límite cuando x tiende a 0 del logaritmo natural de 1 más 1 sobre x elevado a x, también vale 1. F' de x va a ser igual al límite cuando delta x tiende a 0 de 1 sobre delta x. Y acá tengo por, que me coloca así, logaritmo natural de. Fíjense acá lo voy a colocar primero, después lo voy a ordenar como ustedes quieran. Tengo yo aquí menos 3x, tengo menos 3 delta x más 1. Y abajito yo tengo menos 3x más 1. Perfecto. Aquí lo que puedo hacer es ordenarlo un poquitingo. Vamos a ordenarlo y lo voy a hacer aquí abajo. Yo tengo el límite, delta x tiende a 0. Sigo teniendo 1 sobre delta x. Logaritmo natural. Y voy a ordenar. El menos 3x más 1 lo voy a agrupar. ¿De acuerdo? Fíjense, voy a agrupar menos 3x más 1. Entonces aquí voy a tener yo, si mi padre dice, voy a colocar menos 3x más 1. Esto lo voy a agrupar y este lo voy a descomponer. Lo voy a descomponer. Si quieren, voy a hacer un paso más para que lo entiendan mejor. Y lo tengo así, ¿no ves? Menos 3x más 1. Cierro y cierro. Perfecto. Bueno, bien. Entonces, ¿qué es lo que he hecho aquí? Bien, se lo he colocado, lo he agrupado, ¿no ve? Arriba el numerador he agrupado y de ahí lo voy a descomponer este factor por cada uno de estos términos. Y el 1 sobre delta x, como es logarítmico, lo voy a poder subir arriba aplicando esta propiedad de aquí. ¿De acuerdo? Y voy a tener yo aquí f' de x igual. Límite delta x tiende a 0, logaritmo natural. Fíjense, ¿logaritmo natural de qué? Dije que iba a descomponerlo. Menos 3x más 1 sobre menos 3x más 1. Me quedó el menos arriba, ¿no ven? Menos 3 delta x sobre menos 3x más 1. Y esto está elevado a 1 sobre delta x. Entonces, yo puedo dividir estos dos factores que son idénticos y aquí me queda el 1. ¿Ves? Muy bien. Este signo menos, ustedes saben, no se olviden que multiplicar más por un menos sigue siendo menos, entonces no ha cambiado nada. Muy bien. Son otros los artificios que uno debe hacer algebraico. Yo diría que f' de x va a ser igual al límite delta x tiende a 0, logaritmo natural. Me quedó el 1. Este es 1. En vez de menos voy a colocar el más. Y voy a aplicar la propiedad, si ustedes se acuerdan de esa propiedad que decía que A dividido sobre B es igual a 1B dividido entre A. ¿De acuerdo? De esa forma. Yo voy a hacer lo mismo aquí.
Entonces, este más, aquí me quedó, me va a quedar menos 3x. Entonces, yo voy a colocar el 1 y tengo menos 3x más 1 y lo voy a dividir entre menos 3 delta x. Y arriba tengo 1 sobre delta x. Muy bien. Entonces, si yo quiero aplicar la propiedad esta del límite, esta propiedad aquí del límite, fíjense que tienen que ser iguales este x con este x de acá. Para ser igual, entonces yo digo, yo tengo menos 3x más 1 sobre menos 3 delta x. Tendría que ser igual a 1 sobre delta x. Aquí ya estoy resolviendo como resolviendo un límite, ¿no? De un valor logarítmico. Entonces, debe ser igual el lado derecho al izquierdo. Entonces, yo debo complementar ese en este lado. Debo complementar. Ya yo tengo delta x, pero aquí abajo me falta un menos 3. Muy bien, ese es mi artificio. Debo multiplicar por menos 3, menos 3. Ya tengo menos 3x, pero me falta menos 3x más 1. Entonces yo debo multiplicar por menos 3x más 1 y dividir entre menos 3x más 1. Perfecto. Ahora, hago la igualdad. Este menos 3 no me sirve arriba. Me sirve el factor de acá del lado derecho, que es menos 3x más 1. Y acá me va a quedar abajo. Este menos 3 me falta acá. Multiplico menos 3 por delta x. ¿Qué me quedó? Arriba me quedó un menos 3, fíjense. Y abajo me quedó menos 3x más 1. Ahora sí yo tengo la igualdad. ¿Dónde la tengo la igualdad? La igualdad se va a dar aquí, en este factor de acá. ¿Sí? Muy bien. Cumplido con ese artificio matemático, usted lo que va a hacer es aplicarlo arriba. F' de x va a ser igual al límite delta x tiende a 0. Logaritmo natural de la unidad más el 1. Y aquí abajito tiene usted menos 3x más delta más 1 sobre menos 3 delta x. Y arriba va a tener todo esto de acá, que va a ser menos 3x más 1 dividido entre menos 3 delta x. Y eso está multiplicado por menos 3 sobre menos 3x más 1. Como es logarítmico, lo que no me sirve, lo que no me interesa como exponente, yo lo puedo bajar. Entonces, todo esto de aquí yo lo bajo acá, aplicando la misma propiedad. N logaritmo natural de A es igual al logaritmo natural de A a la N. Entonces, este N lo puedo colocar como coeficiente. Eso es lo que yo hago acá. Y digo, f' de x va a ser igual al límite delta x tiende a 0. Y aquí voy a tener menos 3 sobre menos 3x más 1 por el logaritmo natural de 1 más 1 menos 3x más 1 sobre delta x menos 3. Y este está elevado a menos 3x más 1 sobre menos 3 delta x. Perfecto. Entonces, como esto actúa como una constante, voy a tener que f' de x va a ser igual a menos 3 sobre menos 3x más 1, logaritmo límite, cuando delta x tiende a 0, del logaritmo natural de toda esa expresión de allá. Y esto está elevado a menos 3x más 1 menos 3 delta x.
Eso vale, ese límite vale 1. Este límite completo vale la unidad. Lo estoy cumpliendo. Entonces mi respuesta sería f' de x igual a menos 3 sobre menos 3x más 1. A menos 3 sobre menos 3x más 1. Y esa es su respuesta de la derivada. ¿De acuerdo? Porque fíjense, este ejercicio de aquí, si yo lo hiciera por tabla, a ver, vamos a hacerlo por tabla, solo para comparar. F de x es logaritmo natural de menos 3x más 1. Si a ustedes le piden f' de x por tabla, o por las propiedades que ustedes le he dado para que ustedes estudien, mire cómo va a cambiar. Solución. Entonces usted dice f' de x va a ser igual a derivar logaritmo de menos 3x más 1. Suega. Debo colocar, esto significa acción de la derivada. Estos dos corchetes es acción de la derivada. De la derivada. ¿Qué me está diciendo? Derive lo que está aquí adentro. ¿Y qué hay aquí adentro? Una función. Entonces le dice, derive esa función. ¿Cómo la va a derivar? Aplicando propiedades. Usted tiene una función logarítmica y todo lo que está adentro es u. Entonces, si ustedes se van a su tabla, logaritmo, la derivada de una función logarítmica es igual a la derivada de la función que está como número logaritmo sobre la misma sin derivar. Eso es de su propiedad. Entonces usted tiene que aplicarla a esa propiedad. ¿Cuál es u? Menos 3x más 1. Entonces usted tiene que derivar menos 3x más 1. Y debe dividir entre la misma función sin derivar. Cuando usted va a derivarlo de aquí adentro, usted tiene una función y aquí tiene otra función. Entonces hay una propiedad que le dice que la derivada de u más menos b, más menos omega, más menos z y más menos todas las que vienen es igual a la derivada de u más la derivada de b más la derivada de omega más la derivada de z más menos todinga la demás. Eso que usted aplica ahí. Entonces usted va a tener que esto va a ser igual a la derivada de menos 3x más la derivada de 1 sobre menos 3x más 1. Entonces, usted dice, ¿qué tienen aquí para derivar? Porque siguen derivando. Este es un valor constante. Tienen constante por una variable. Este es un valor constante y cuando la constante está solita, su derivada es 0. Entonces, constante por variable, ustedes van y buscan constante por variable. Aquí es igual a esta derivada. Este es igual a la misma constante. Entonces, usted va a responder aquí que va a ser constante por variable es la misma constante. Entonces, usted responde que la primera derivada de esa función había sido menos 3x más 1. Y esa es su solución. Ahí está su solución. Fíjense la gran diferencia que hay en la parte metodológica. Entonces, ¿en cuántos pasos yo he resuelto la derivada de esta función? He hecho un paso, he hecho 2, 3 pasos y tengo resuelto. Tengo mi respuesta. Cuando yo aplico el método por definición, fíjense que aquí debo aplicar todas las operaciones algebraicas posibles para encontrar y hasta artificios matemáticos debo hacer. ¿De acuerdo? Mírese, es más complejo la solución. ¿De acuerdo? Yo le he dado a ustedes en el material de clase todas las propiedades. Yo quiero que ustedes elaboren una tabla de derivación.
pero no es como la que hay en los libros, derivación. Ustedes van a sacar de lo que yo le he dado, en lo que yo le he dado y en lo otro van a investigar, pues no tienen que investigar. Entonces aquí ustedes tienen el número función semejante. Entonces ustedes tienen aquí y igual a f de x. Y aquí tienen la derivada o la propiedad, que significa la derivada de la función. Bueno, esa propiedad. Muy bien. Entonces yo digo la número 1, mi material de clase, y la número 1 dice, entonces yo le coloco aquí, la 1 es función constante, no le voy a poner derivada, pero le van a poner que esta es una función constante. Función constante. Y aquí le va a poner su semejante. Entonces usted va a decir y igual f de x igual a k. Y aquí coloca usted que k es un valor constante. Pertenece a los reales. Muy bien. Y aquí va a colocar la propiedad. Y va a decir la derivada de una función constante es igual a 0. Perfecto. ¿Cuál es la número 2? Según su propiedad dice que una función lineal, o pongámosle función de variable, función de una variable lineal. ¿Cuál es su semejanza? Yo digo que es igual a x. Y aquí le coloco que x es variable lineal. ¿Qué significa? Que su exponente es 1. Eso está diciendo. Entonces, ¿de dónde yo estoy sacando este título? De lo que me ha dado mi profesor en el material de clase, donde dicen propiedades. Entonces usted coloca aquí la derivada de esa variable en la unidad. La otra es función de una constante por una variable lineal. Usted agarra y igual f de x y coloca constante por variable. Fíjense, están colocando la función semejante a la que ustedes van a derivar. Colocan que k es un valor constante, es valor constante, pertenece a los reales, y x es variable. Si quieren le ponen lineal. Y aquí coloca la derivada. Entonces usted dice la constante por la variable. ¿A qué es igual esta derivada? Es igual a la misma constante. Muy bien. La número 4 dice función de una variable con exponente enésimo. Entonces, ¿cuál sería esa función? Y igual f de x igual variable con exponente enésimo. Entonces dice que n es un exponente enésimo que pertenece a los reales menos el 0. Porque cualquier valor elevado a 0 vale 1. Pero si ustedes quieren, lo pueden dejar con el 0 más, no le va a afectar en nada. Y colocan que x es variable. ¿A qué igual su derivada? Una variable, exponente enésimo, va a ser igual al exponente por la variable elevada al exponente enésimo menos 1. La número 5 sería función constante por variable de con exponente enésimo. Con exponente enésimo. Entonces, ¿cuál sería esa función? Y igual f de x, una constante variable exponente enésimo. Entonces usted dice aquí que k
es un coeficiente constante que pertenece a los reales. N es el exponente enésimo que pertenece a los reales menos el 0. Y X es variable. Entonces, debe escribirla, debe de escribir cuál es su función semejante, fíjense. Cuando usted derive esa constante por la variable exponente enésimo, va a ser a la constante por el exponente por la variable elevada al exponente enésimo menos 1. La número 6, y así sucesivamente van a seguir haciéndolas todas. La número 6 es una función de sumas y diferencias. Diferencias. Entre dos o más funciones. Entonces, ¿cuál sería esa? Esta va a ser U más menos B más menos omega más menos Z más menos todas las que vienen. Entonces dice aquí que U, que B, que omega, que Z y todas las que vienen son funciones. Tiene que describir lo que va a hacer. Entonces, esta es mi función semejante, digamos, tengo sumas y diferencias entre dos o más funciones. Aquí tengo 4 funciones. Aquí igual su derivada de U, de B, de omega, de Z y de todas las que vienen, de todas las variables que vienen. Aquí igual a esta derivada. Esto va a ser igual a la derivada de U más menos la derivada de B más menos la derivada de omega más menos la derivada de Z y más menos toditas las demás. Y así van a ser la número 7, la número 8, la número 9 y todas las demás. Voy a hacer un ejemplito. Dada la función f de x igual a la raíz cuadrada de menos 5x. Ya, de menos 5x. Perfecto. Fíjense, solución. Digamos, quiere f' de x, van a determinar por definición. Definición. Perfecto. Solución. ¿Cómo ustedes van a resolver? Bueno, entonces, la función f de x es igual a la raíz de menos 5x. Entonces, voy a plantear mi fórmula general. Límite delta x tiende a 0. Abajo tengo delta x. Aquí tengo la función incrementada, la variable x en un delta x, menos la función sin incrementar, original. Listo, ya está planteado. Entonces, la única operación algebraica que puedo hacer ahí es ya multiplicar por los mismos factores y dividirlo, pero por signo cambiado, ¿no? Para que me dé la racionalización. Entonces aquí voy a tener yo menos 5x más delta x menos raíz de menos 5x. ¿Ya? Y debo multiplicar y dividir por los mismos factores, pero de signo cambiado. Entonces va a quedar menos 5x más delta x más menos 5x. Y debo dividir sobre lo mismo. Menos 5x más delta x más raíz de menos 5x. Bien, yo estoy teniendo aquí que a menos b, a más b, esto me da una diferencia de cuadrado perfecto, que acá se convierte en un producto notable. Entonces voy a tener yo, tiende a 0, voy a tener la raíz cuadrada de menos 5x más delta x al cuadrado, menos raíz de menos 5x al cuadrado. Y aquí abajito multiplicando con este delta x, me va a quedar delta x
que multiplica a menos 5x más delta x. Fíjense, me queda menos 5 que multiplica a x más delta x más menos 5 x. Esta raíz, voy a simplificar con el cuadrado, esta raíz con este cuadrado, y me queda que f' de x va a ser igual al límite delta x tiende a 0. ¿Y qué tengo acá? Este menos 5 multiplico con x, me queda menos 5x. Menos 5 delta x. Y acá, menos con este menos, se me queda a quedar más 5x. Y aquí tengo delta x por la raíz de menos 5x más delta x más menos 5x. Perfecto. Por lo tanto, usted va a tener aquí que este menos 5 se va a simplificar. ¿Y qué me quedó? Menos 5 delta x. Entonces, este delta x lo puedo simplificar con este señor delta x. Y al simplificarlo, aplicó el límite. Entonces, voy a tener que f' de x va a ser igual. Arriba me va a quedar menos 5 solito. ¿No? Porque delta x lo he simplificado con este delta x. Y abajo me va a quedar la raíz de menos 5 x más 0. Más la raíz de menos 5x. Arriba tengo menos 5 y abajo voy a tener x más 0, x. Por menos 5 me queda raíz de menos 5x. Y acá tengo raíz de menos 5x. Entonces, 1 más 1 me queda 2. Y ahí está mi respuesta. Había sido menos 5 sobre 2 veces raíz cuadrada de menos 5x. Y esta es mi respuesta. Respuesta.